Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, acompañándolos en este segundo encuentro internacional. Bien, he escogido voy a colocar, compartir la pantalla ahora. He escogido un tema mm, muy polémico y de pronto ustedes dicen, eh, ¿a qué se refiere este Cuarimpoto? ¿Por qué este nombre tan raro? Seguramente dentro de estas opciones que hoy nos presenta el mundo digital, podemos entendernos de una manera mucho más concreta con todos nuestros ancestros. Y Cuarimpoto, y lo veremos un poquitico más adelante, es una palabra Misak. Misak es una de las culturas más importantes de Colombia en el Cauca. Y quiero resaltar varias elementos y por eso he ido poco a poco. Vamos a hablar del monumento, el pedestal y el momento. Inicialmente hablaremos de Akenatón. Akenatón para algunos de ustedes pues suena un poco desconocido, pero cuando les hablamos de Tutankamón dicen, ese sí lo conocemos. Eh, Akenatón fue el papá de Tutankamón y era el esposo de Nefertiti, que también pues nos suena muy conocido porque está su famosa cara o su famoso busto en un museo de Berlín. Pero resulta que Akenatón fue, digamos, un reformista y a la vez fue tachado, fue borrado prácticamente de la historia. Ustedes ven aquí, yo le digo a mi izquierda, esta famosa representación donde está Akenatón con sus hijos. Es algo muy raro encontrar en el antiguo Egipto una representación de los faraones con sus hijos y más que digamos, la esposa del faraón esté a la misma altura, porque parte de su estética o su estilística les impedía, digamos, por estas normas, por esta jerarquía, que el faraón siempre tenía que ser más alto, pero en este caso vemos una escena familiar, ¿no? Los dos padres jugando con sus hijos, algo pues muy, muy extraño dentro de este arte hierático. Y precisamente por eso, porque él proclamó el culto a un solo Dios, contrario al politeísmo en su momento, fue después tachado de la historia y borrado, como lo vemos en la parte del centro, que muchos de sus nombres y todo eso fueron borrados. Bien, pasemos a otra cosa bien importante. Ya que hablábamos del monoteísmo, durante mucho tiempo en el Imperio Romano también hubo esta intención y uno de los emperadores empezó a promover el culto a un solo Dios, al Helios Invictus. Y ese Helios Invictus, que lo ven ustedes a su izquierda, y dirán, pero esta es una imagen de Jesucristo. No, no, realmente es Helios Invictus. Pero ¿qué pasó? Aquí lo vemos a la derecha, el Pantocrátor, dentro de una de las capillas de lo que es el arte bizantino. Una de las curiosidades más grandes fue que la festividad de Helios Invictus precisamente es el 24 de diciembre. Y como ustedes saben, o si no saben, se los comento, para los cristianos, pues el 24 de diciembre es el nacimiento, lo tomamos como el nacimiento de Jesucristo, pero realmente no, Jesucristo no nació. O sea, la Navidad, siento mucho por los que están en este momento desilusionados, la Navidad no es el 24 de diciembre, ni Jesucristo nació el 24 de diciembre. Todo esto sucedió porque para poder hacer esta hibridación entre el Helios Invictus, o sea, el dios Sol invicto, que ustedes ven a su mano izquierda,
que se celebraba el 24 de diciembre, se unieron esas dos fiestas cuando se generó esta religión oficial por parte del Imperio Romano, y el cristianismo tomó eso como la fecha de la luz o del Dios Sol, y pues Jesucristo, como dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo. Entonces se estableció esa como la fecha del nacimiento de Jesucristo, y desde ahí en adelante pues nosotros hablamos de la natividad, de la Navidad, etcétera, etcétera, pero desafortunadamente no es así. Jesucristo no nació el 24 de diciembre, ni hay Navidad el 24 de diciembre. Es un hecho totalmente hibridado, y no es un hecho, digamos, histórico. Jesucristo aparentemente nació por ahí en el mes de mayo o junio, según algunos investigadores. O sea que la Navidad no es en diciembre. Lo siento por todos los comerciantes que están haciendo ya sus cuentas para este diciembre. Bueno, y otro elemento muy importante es Tonantzin. Tonantzin es la diosa azteca que tenía ustedes lo ven a su mano izquierda, es la diosa azteca que tenía una falda de serpientes, y estaba parada sobre un ángel también, sobre un dios, y la ven rodeadas de serpientes. Esta Tonantzin es la madre de todos los dioses dentro de la mitología azteca, y pues lógicamente maya azteca después en esta fusión. Y ustedes ven a su parte derecha esta, digamos que se tomó también cuando fuimos conquistados por los españoles, y se tomaron estas historias y estas convicciones y apropiaciones culturales, y se hibridaron para dar origen a lo que llamamos hoy la Virgen de Guadalupe, que tampoco, o sea, ese cerro de Tepeyac donde aparecía, se supone, la Virgen de Guadalupe, realmente era el cerro donde se adoraba a Tonantzin, la madre de Dios. Y claro, pues por hibridación, pues lógicamente hoy decimos, claro, la Virgen María, la Madre de Dios, que está parada sobre una serpiente y que venció al mal, y que la luna, y bueno, todo esto, todas estas mismas simbologías estaban ya dentro de la cultura azteca y maya, y por tanto, pues lógicamente esta hibridación se dio, pero era un sitio de culto. Este cerro de Tepeyac era un sitio de culto a Tonantzin mucho más antiguo que el culto a la Virgen de Guadalupe, y por eso se implantó sobre esa cerro de Tepeyac la catedral de la Virgen de Guadalupe. Y entonces es bueno conocer todas estas hibridaciones y estos conceptos que también nos dan, y nos va a dar al final lo que quiero concluir con la conferencia. Bien, el segundo tema que quiero abordar con ustedes es el enroque. El enroque, ustedes saben que es una figura o una estrategia del ajedrez, por el cual se cambia de uso el rey por la torre para defenderlo dentro de un ataque. Y aquí vamos a tomar tres elementos fundamentales de cambio de uso. Primero la basílica, luego Hagia Sofía, y luego Al-Ándalus. La basílica, claro, nosotros cuando vimos la palabra basílica siempre pensamos en algo religioso, pero realmente la basílica era un edificio civil, no era un edificio religioso. Era un edificio de la época romana, para dividida, claro, en 3 naves, 4 naves, como dice aquí en la diapositiva, y allí lo que se hacían eran negociaciones, y también servía de tribunal. ¿Qué pasó? Pues claro, los primeros cristianos en Roma también se reunían en esas basílicas, que eran pues los mercados, digámoslo así, como hoy podríamos decir como la bolsa de Nueva York, las bolsas donde se negociaban. Y allí pues eran las primeras reuniones de los cristianos, y por eso después se tomó ese nombre. Y pues ustedes ven al lado derecho la Basílica de San Pedro en Roma, que también sigue de cierta manera ese diseño de los arcos de las naves,
pero le incluyen un diseño de los ábsides, o sea, estas cúpulas o medias cúpulas en las partes laterales, y que facilitaba también, pues lógicamente, dentro de la Basílica Romana, en estos ábsides había algunas estatuas de los dioses romanos que pasaron a ser ocupadas por los santos cristianos. Entonces, claro, hay una modificación, ya que pues las basílicas cristianas toman la planta de cruz o planta de cruz latina, pero originalmente era un mercado. O sea que ese sitio de reunión, ese sitio de intercambio, pues era muy importante para los romanos y pasa a ser un sitio de reunión y también de intercambio dentro del cristianismo. Y aquí vamos entonces con otra de las, digamos, cambios de uso, la famosa catedral de Santa Sofía, donde en Estambul se genera el edificio, uno de los edificios más altos durante mucho tiempo, construido basado en cúpulas sucesivas, pero que en 1496, si no estoy mal, con la caída del Imperio Bizantino, con la caída de Estambul o de Bizancio por medio del ataque de los turcos, pues pasa a ser una mezquita. Entonces, fíjense que en este caso tenemos un edificio que tenía un uso religioso o de culto cristiano a pasar a ser un edificio de culto musulmán. Y vamos a ver entonces el lado contrario. En Al-Ándalus, pues dentro del imperio Omeya, los árabes llegan hasta España, dominan toda España prácticamente, y en Córdoba, esta famosa mezquita de Córdoba, que es una de las patrimonio mundial de la humanidad, ustedes lo ven a la mano izquierda, pero cuando hay la reconquista española, se convierte en una catedral cristiana. Entonces, contrario a lo que sucedió en Bizancio, donde la hija Sofía primero fue un edificio de culto cristiano y luego pasó a ser un edificio de culto musulmán, y ahorita el presidente actual de Turquía volvió a ponerla como un edificio de culto porque era ya desde hace muchos años era simplemente como un museo y no un sitio de culto. Está la polémica también de esto. Y en el caso del Al-Andalus, pues teníamos una mezquita originalmente para el culto musulmán, y cuando viene la reconquista se reconvierte, se hace el enroque, como es el título de esta sección, y pasa a ser una iglesia cristiana o católica. Bien, pasamos al siguiente punto donde vemos, lo he titulado Pies de Barro, y es como todos estos monumentos y todas estas estatuas o personas que considerábamos o que en un momento dado tuvieron un poder muy fuerte, fueron abatidos y fueron, digamos que, una de las expresiones más importantes de ese cambio político, conceptual y social en cualquier país es prácticamente el derribamiento de esas estatuas. Entonces tenemos a Stalin, a Franco y a Gaddafi. Por un lado, ven ustedes aquí a su mano izquierda la famosa estatua de Stalin en Budapest, en Hungría. Y a la derecha ven ustedes esa misma estatua, esa misma cabeza de Stalin en la revuelta que hubo en 1956, cuando Hungría trató de separarse de la cortina de hierro, salirse de esa cortina de hierro, y fue una revuelta pues bastante popular y bastante violenta que llevó al derribamiento de este Pies de Barro que era Stalin, y cómo quedó pues en la calle, y este cambio conceptual social también es muy importante. Por otro lado, tenemos aquí a Francisco Franco, que durante casi 40 años actuó como dictador en España. Prácticamente todas las ciudades españolas tenían en una de sus plazas una escultura o un busto de Franco, y vemos lo que ha pasado cuando volvió la democracia, como
la gente, el pueblo, la sociedad se fue rebelando. Esta foto es, la de la derecha es mucho más reciente con todo lo que ha sucedido en Cataluña y cómo esa escultura que estaba en Cataluña de Francisco Franco a caballo fue derribada y decapitada también. Eso es parte, digamos, de una reivindicación simbólica sobre pues estas esculturas. Y por último tenemos a Gaddafi. Gaddafi pues fue uno de los líderes mundiales más importantes desde 1967-68 que toma el poder, derroca a otro dictador, él mismo después se convierte en dictador y ya sabemos lo que pasó recientemente con la primavera árabe y pues él también fue ejecutado dentro de esta primavera árabe y aquí pues está como una de sus esculturas que estaba en alguno de los palacios y demás también fue decapitada. O sea, es este elemento de entender esto, de pronto ustedes han tenido esta referencia del libro de Daniel, donde pues él tiene un sueño donde ve una estatua que tiene pies de barro y cómo esos pies de barro simbolizan un poco la fragilidad de todos estos sistemas políticos y todas estas dictaduras. Bien, ahora vamos con el centro de nuestra conferencia, el Cuarimpoto de Payán. Hablemos entonces de qué es el Cuarimpoto. Cuarimpoto es este sombrero que usan los Misak y que realmente simboliza el universo. Es un espiral que, como ustedes lo ven, empieza muy pequeño y se va ampliando. Esto tiene una relación muy fuerte con toda la cosmogonía y que ha estado presente en casi todas las culturas, entender esta cosmogonía, cómo entendemos el universo, cómo nos entendemos nosotros mismos dentro de esa espiral constante, cambiante y de relaciones que establecemos y cómo pues al estar sobre la cabeza pues también una relación muy concreta sobre nuestra mentalidad, nuestro comportamiento social y de nuestras apropiaciones sobre nuestra visión de la cultura. Entonces, por eso he querido titular esta conferencia El Cuarimpoto de Payán. Y Payán, pues ustedes saben que era un famoso cacique. En el Cerro del Moro, en el Cerro de Payán, en Popayán, originalmente se había planteado colocar precisamente una escultura en homenaje al cacique Payán y a partir de ahí hacer un mirador turístico sobre toda la ciudad. Esa era la idea original. Estamos hablando del año más o menos 1930 aquí en Colombia y vemos que después por esas vueltas de la historia hubo un cambio político en Colombia, dejó de estar, digamos, ese gobierno liberal en un momento dado y empezó un gobierno conservador. Entonces se contrató a un escultor español que estaba acá, Victorio Macho, para que en ese punto erigiera una escultura a Belalcázar. Belalcázar que venía de acompañar, bueno, ha estado en Honduras, venía de acompañar a Pizarro en el Perú, estuvo en Quito, etcétera, etcétera, y lucha precisamente contra el cacique Payán y pues según las historias, pues funda Popayán. Recientemente, pues esta escultura fue quitada de este sitio. Ustedes ven también cómo quedó esta cabeza y un poco volviendo a estos pies de barro, a estas formas de reivindicación y de, bueno, si ustedes conocen un poco la historia de Belalcázar, pues no es la mejor historia de una persona. Lógicamente hay que entender los diferentes momentos históricos. Él era un conquistador y por tanto la conquista española no fue pacífica, fue violenta, y asesinatos, violaciones,
él, estudiando, pues encontré que él al final reconoció a varias de sus hijas que frutos de la violación a varias indígenas y reconoció a sus hijas, pero pues lógicamente Belalcázar después fue apresado, no por esto, ¿no? Porque en ese momento no se consideraba un delito la violación de las mujeres indígenas y era parte de un acto de conquista. Fue tomado preso porque mató a su hermano a garrotazos y por tanto fue puesto preso y llevado, tenía que ir hasta España de nuevo, pero falleció en Cartagena. Entonces, bueno, esto es para entender qué es lo que ha pasado recientemente en nuestro país y específicamente en Popayán. Pues yo dejo abierto las preguntas porque muchas personas interrogan esta actitud y bueno, hablando también de patrimonio, etcétera, pero vemos cómo la historia ha tenido muchísimos casos. Bien, y quiero terminar con los antimonumentos o contramonumentos y qué es lo que ha pasado como a través también de la construcción de esculturas y de símbolos sociales se han dado, digamos, dirección a estos cambios que se han dado recientemente en la humanidad. Empecemos con la señora Libertad o Lady Liberty, que fue uno de los mayores símbolos de la protesta en China, en Tiananmen, la plaza de Tiananmen, la famosa represión que hubo allí, donde la gente lo que estaba pidiendo era la libertad y digamos que la gente construyó colectivamente esta famosa estatua o estas homenaje a la Lady Libertad. Lo vemos acá en los dos momentos, al fondo pues la Plaza Roja con la figura de Mao Zedong y en primer plano como estudiantes y también pues personas del común construyen y apoyan realizan esta escultura que lógicamente fue destruida por el ejército con esta toma violenta que realizó de la plaza Tiananmen. Ustedes recuerdan la icónica fotografía de una persona, de un señor que se para enfrente de los tanques para impedir esta entrada violenta y cómo logra prácticamente él solo detener toda una fila de tanques, pero desafortunadamente esto terminó con una masacre en la plaza de Tiananmen. Bueno, ahora recientemente tenemos el famoso negro matapacos. El negro matapacos es este símbolo, el perro en Chile, que recientemente se convirtió en un héroe popular. La escultura que está al lado es una escultura que fue creando también las personas. Hay varias réplicas. También fue destruida por una facción, digamos, opositora, pero estuvo durante mucho tiempo. La han vuelto a reconstruir. En Chile y bueno, ahora ya hay muchos sitios donde está el famoso negro matapacos, que es el símbolo de la lucha de este perrito bueno, en Chile le llaman a los policías, le llaman los pacos. Entonces, este perrito callejero, aparentemente, no estoy seguro, siempre estaba con los marchantes en contra, digamos, de la represión que se dio allí. Y por último tenemos la reciente digamos, antimonumento o contramonumento que se realizó en nuestro país dentro del proceso de paz que se firmó entre las FARC y el gobierno nacional, donde las armas fueron fundidas, fueron martilladas por este conjunto de mujeres víctimas del conflicto, víctimas de ambos lados, tanto del Estado como de la guerrilla y de los paramilitares, y esas armas que fueron fundidas y fueron convertidas en láminas, digamos, en una idea del artista Doris Salcedo, hoy forman parte de este sitio de memoria que se llama Fragmentos, que
que está ubicado en el centro de Bogotá y donde se realizan también otra serie de muestras artísticas que tienen que ver con la proceso de paz, con la reivindicación social, con la protesta social. Entonces yo creo que he cumplido como con mi tiempo y cualquier pregunta pues estaré pendiente de ustedes. Voy a ver. Eh, Bien, yo creo, a ver, yo creo que ya puedo detener la presentación. Quedan 5 minuticos, creo que me rindió bastante. O sea que si hay alguna pregunta y quieren, pues con mucho gusto la respondo. Claro que sí, maestro Gustavo Ortiz, muchas gracias por todo este recuento que usted nos ha hecho en esta mañana de nuestro segundo encuentro internacional de patrimonio cultural. Quiero invitarlos para que realicen sus preguntas a través del chat del canal de YouTube, que es donde estamos recibiendo todas las preguntas. Y ya tenemos aquí una, doctor Gustavo Ortiz, y dice: ¿cuáles son las diferencias entre sincretismo e hibridación dentro de los procesos de construcción de nuevos referentes culturales, por ejemplo, religiosos? Adelante, maestro Gustavo. Bueno, pues son palabras que tienen mucha relación. Digamos que la hibridación, precisamente les comento también que acabamos de terminar una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo que se llama Identidades Híbridas. La hibridación es un término más botánico que lo hemos apropiado dentro del término dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, porque los híbridos son precisamente este tipo de plantas que se mezclan unas con otras para generar una tercera o una diferente, y es parte, digamos, de la evolución. En la medida que haya mayor hibridación, pues mayor resistencia o mayor adaptación al cambio. Es una forma de adaptación al cambio. Realmente cuando hablamos de sincretismo, pues se refiere más al área de la sociología y de la antropología, donde precisamente a través de un proceso de eh, cultural o de dominación, porque pues el sincretismo se da cuando una cultura trata de someter a la otra y como un acto de defensa, el agredido toma muchos elementos, un acto más que de defensa, de supervivencia. Digamos el caso de los marranos en España, los marranos, yo pongamos soy Ortiz Serrano y siempre me decían Serrano Marrano. Y efectivamente parece que muchos de mis ancestros eran marranos. Los marranos eran los judíos conversos y que la prueba que les hacían para ver si no eran marranos era comer marrano, porque los judíos no comen marrano o no comen cerdo. Entonces una prueba de su conversión que fue una cosa obligatoria que hizo Isabel la Católica, les dijo, o ustedes se van de España o se convierten. Entonces muchos pues tenían negocios y decidieron, y familia y demás, decidieron quedarse en España, se convirtieron aparentemente, iban a los cultos, pero sus sábados seguían. Pues, entonces allí una prueba para que realmente descubrir si eran realmente católicos era que comieran marrano y pues claro, muchos comieron marrano en público, pero lógicamente no están convencidos. Y lo mismo con el caso de los aquí en América Latina, nuestros indígenas pues tomaron igual que como nombraba el caso de Tonatzin en España, aquí también la Virgen de Chiquinquirá, pues tampoco la Virgen de Chiquinquirá, perdón con muchos de ustedes, no existe. Realmente era un sitio de adoración de los indígenas que los dominicos tomaron y pues lógicamente allí esta diosa
que tenían los chibchas, que ya era un sitio de peregrinación antes de que llegaran los españoles en Chiquinquirá, pues lógicamente se convirtió en esta parte de la hibridación o de sincretismo, y lo mismo todo lo que ha pasado, digamos, en Cuba, con todo el sincretismo religioso, los diferentes santos cristianos que representan también esta doble sentido con los dioses y con los sí, cultos africanos en todo lo que se llama pues la cultura híbrida de Cuba, y pues en muchísimos casos pues, lo sabemos que es parte también de una estrategia de supervivencia de las culturas. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos, hablando justamente de la hibridación, otra pregunta, y nos preguntan, ¿este concepto de hibridación desde cuándo viene? Yo diría más bien como, ¿cuál es el origen de este concepto de hibridación? Ya nos comentaba usted desde el área botánica, pero ¿en qué momento empieza a tener esta relevancia en lo que usted nos expone hoy? Bueno, como les decía, la hibridación es un término más botánico, pero desde las ciencias sociales se ha empezado a utilizar pues tanto para entender estos procesos de intercambio y de búsqueda, digamos, de nuevas formas de entendernos y de pues comprender la compleja realidad actual. En todo, a medida, lógicamente, que hay mucho más intercambios, más hibridaciones hay. Hoy en día, pues nosotros no podemos decir, pongamos que los Misak en el Cauca no son parte también de la cultura y de la cultura española, porque pues están permeados por la cultura, claro, han tratado de defender su cultura y han hecho actos heroicos para defender su lengua y sus prácticas y su tierra, que también es parte, pues, curiosamente les quiero comentar, los Misak no estuvieron nunca de acuerdo con el proceso de la independencia. La mayoría de los indígenas, ustedes saben que en el departamento de Nariño, un cacique allí se rebeló porque no quería independizarse de España, no por depender de España, sino porque España le estaba garantizando el derecho a la tierra, ya que pues pues un acto del rey dijo, pues hay cédulas reales donde son los dueños de la tierra y había que respetarle esos territorios. Y cuando llegó la independencia, lo que pasó fue que pues todas esas tierras fueron invadidas, y es la lucha que tienen, pongamos, los caucanos allí, porque no se han respetado esas cédulas reales, que son los que le dan a ellos su propiedad ancestral a las tierras. Entonces, fíjate que en muchos sentidos uno diría, ¿por qué un indígena defiende a un español y en contra de la independencia? Pero ¿por qué? Porque precisamente esa independencia lo que estaba haciendo es perjudicando pues el derecho a la tierra, y fue todo lo que trató de hacer también el líder indígena que luchó contra el terrismo, que el terrismo era que el indígena tenía que pagar con trabajo el derecho a cultivar su tierra, que es algo, una práctica esclavista que duró aquí en Colombia hasta casi 1940, ¿no? Y específicamente en el Cauca. Entonces, toda esta parte de la hibridación se toma, digamos, como un elemento para entender los nuevos desafíos y las nuevas formas de intercambios sociales y sobre todo como estrategia de adaptación, de supervivencia, sobre todo de las culturas, y nosotros mismos pues también somos totalmente híbridos, o sea, todos estos medios que estamos utilizando, medios digitales, pues son medios híbridos, ¿no? Así es. Muchas gracias, maestro Gustavo Ortiz. Vamos con otra pregunta que nos dice, muchas gracias. Primero, eso lo escribe Mino Tauromari. Muchas gracias por tu excelente exposición. ¿Qué piensas al respecto de la postura del Ministerio de Cultura de volver a colocar la escultura en su lugar? Bueno, yo no puedo opinar sobre el Ministerio de Cultura, pero me gusta mucho tu nombre, Minotauro,
porque es un híbrido, ¿no? Entre el toro y el ser humano. Y es cómo tomamos también la fuerza que pueden tener ciertos animales, estas hibridaciones entre águila y ser humano, león y ser humano, toro y ser humano. Y yo creo que como hay que entender que los patrimonios también tienen una visión o un momento mucho más amplio. Eh, por eso mi introducción y mi conferencia estaba relacionada con, primero, con estos ídolos de barro o con estos pies de barro. Segundo, con entender que a lo largo de la historia esta no es la primera vez que pasa esto, no es la primera vez que se hace una reivindicación desde un grupo social y cómo también los significados van cambiando. En el caso, digamos, de Akenatón, durante el tiempo que él estuvo, pues el faraón, después lo trataron de desaparecer de la historia, duró prácticamente casi 20 siglos fuera de la historia y luego los arqueólogos recuperan y ponen en valor lo que él hizo. En ese momento, claro, ser politeísta era lo normal. Como hoy hay una tendencia más monoteísta y dicen, ah, no, mire, hubo un monoteísta, Akenatón, que trató de imponer este culto solamente al dios Sol, al dios Amon-Ra. Entonces, pues tiene un sentido, pero todo esto hay que entender dentro de esta curva de la historia y esta evolución y dentro de este cuarimpoto, o sea, dentro de este eh, espiral que es la historia, y por eso me gustó mucho este nombre de cuarimpoto, y yo creo que pues el único consejo, si cabe si yo podría dar un consejo, es que tenemos que usar el cuarimpoto, o sea, tenemos que ser como una espiral que va entendiendo y va evolucionando y se va ampliando y se va hibridando y se va mezclando. Porque si no somos ese cuarimpoto, pues nos quedamos simplemente estáticos. Muy bien, muchas gracias al maestro Gustavo Ortiz. Tenemos también aquí una pregunta que nos hace José Alexander Vázquez Colorado. Y dice, uno de los principales elementos dentro de los procesos de aculturación es la eliminación de los referentes culturales y aquellos símbolos por parte de la cultura hegemónica. En este sentido, dentro de las reivindicaciones descolonizadoras de los pueblos originarios, ¿cuál es el lugar de la acción colectiva del pueblo Misak? Adelante. Pues yo creo que fue evidente, la acción colectiva del pueblo Misak fue tumbar a este supuesto conquistador, así como lo hizo el pueblo de Hungría con Stalin, así como lo hizo el pueblo de Libia con Gaddafi, como hizo el pueblo de Irak con Hussein, como, bueno, tantas veces creo que no. A veces miramos la historia como, por eso me gusta el cuarimpoto, la historia es una espiral. Entonces no podemos mirar, el universo es una espiral, no podemos ser nosotros el centro del universo y pensar que solamente este momento histórico es el más valioso. Tenemos que entender la historia en toda su integridad y en toda su amplitud y estar abiertos a esos cambios. Bueno, me gusta también repetir una frase que para mí es fundamental del padre García Herreros que dice, hay que adelantarse sin temor y con alegría a la curva inexorable de la historia, que tiene que ver precisamente con este cuarimpoto, ¿no? Tenemos que adelantarnos a esa curva, seguir en esa curva, en ese ritmo espiral dinámico, que es lo que pues nos da sentido como cultura, como civilización, ¿no? Así es. Manuel, también tenemos otras preguntas. No sé si quisieras acompañarnos con la lectura de la que nos formula Miriam Gómez. Te doy la palabra.
Sí, Martica, tenemos aquí una pregunta para el maestro. Dice, en estos momentos de la historia, ¿cómo se evidencia o se vive el papel de la mujer identificándola hace años como señora libertad de hace tantos años? Eh, Precisamente, bueno, yo acabo de escribir un pequeño texto de las lecciones de la pandemia, y una de las lecciones fundamentales de la pandemia, o de lo que viene después de la pandemia, es el fin del patriarcado y el renacimiento, o el dentro de ese mismo espiral, dentro de ese mismo cuarimpoto, el matriarcado empieza a surgir. Porque se ha demostrado que el hombre, el género masculino, con su testosterona, no ha sido capaz de generar una sociedad más justa y equitativa. Y la mujer, con su, y digamos, integralidad, mientras que el hombre piensa siempre en la ganancia individual, las mujeres, que son las que han llevado la carga más fuerte del conflicto, en todos los conflictos, no solamente el de Colombia, sino cualquier conflicto, son las que reconstruyen después de la guerra, son las que generan vínculos, vínculos de afecto, son las que realmente vuelven a tejer ese cuarimpoto de la vida, ese cuarimpoto de afectos, de amor, de comprensión, de perdón. Y vemos cómo las sociedades que han sido gobernadas por mujeres han tenido mayores desarrollos, porque hay una mayor tolerancia, un sentido mucho más integral, y por la misma naturaleza misma de la mujer, que entiende la vida desde una manera, desde un ángulo y desde una perspectiva totalmente diferente de la del hombre. Entonces yo creo que estamos en un momento maravilloso donde tenemos que, bueno, hay una canción muy bonita que dice, tenemos que dejar que las mujeres gobiernen, que haya este cambio que nos ha llevado a tanto dolor, a tanta división, a tanto odio, y que vuelva a reinar la ternura, que vuelva a reinar la comprensión, que vuelva a reinar eh, la construcción colectiva, que vuelva a reinar los cultivos, que vuelva a reinar la vida. Y yo creo que ese es el camino que se nos propone en este momento. Maestro Gustavo Ortiz, muchas gracias por esa reflexión tan importante. Y vamos a darle paso a una mujer, a Vivi Padilla, que ella nos dice, ¿tenemos otros horizontes civilizatorios a partir del patrimonio cultural? Claro que sí. Como en todo, yo creo que entendiendo esta integralidad, todo encaja, todo hace falta, pero nada es indispensable. A veces, bueno, no sé si lo que voy a decir es bien polémico, pero a veces, ya creo que ya he dicho muchas cosas polémicas, pero eh, eh, no podemos pensar que el solo patrimonio es lo que salva o lo que hace la humanidad. Eh, Hemos visto que a través de las guerras y a través de las diferentes civilizaciones, ese, lo que hoy entendemos como patrimonio ha sido destruido, ha sido, pues no queda nada. Cuando los romanos se tomaron varias ciudades, las destruyeron hasta sus cimientos, ¿no? Y esta lucha entre Roma y Cartago, cuando Cartago fue destruida,
no quedó nada. Y igual muchas civilizaciones chinas destruyeron todo. Antes estaba viendo un documental sobre el bombardeo que hizo Norteamérica a Camboya y que dio pues lugar al Khmer Rojo, que fue un régimen aborrecible, pero que resulta que en esos 3 o 4 años de bombardeo norteamericano sobre Vietnam, botaron más bombas sobre Vietnam, o sea, botaron como 5 veces más bombas que durante toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aún hoy en día los birmanos tienen que cultivar dentro de los cráteres que dejaron las bombas y hay muchas bombas sin explotar. Y mucho patrimonio se perdió allí, pero realmente el patrimonio, es verdad que las cosas físicas nos ayudan y nos dan un testimonio, pero realmente donde está el patrimonio es en nosotros, en nuestra mente, en nuestras relaciones como sociedad. Eh, Muchas civilizaciones no dejaron patrimonios escritos. Muchas cosas que se han descubierto, pongamos de los albores de la humanidad, cuando no había escritura y demás, pues se han descubierto por las relaciones. Me acuerdo una bella historia que le preguntaban a una antropóloga que dónde empezó la humanidad o la civilización. Y ella dijo, empezó, y porque hicieron un descubrimiento, se dieron cuenta que había habido una persona muy antigua, digamos, prehistórica, que tenía un hueso que se había fracturado y se había sanado. Dice, ese es el momento de el principio de la civilización, porque hubo alguien que cuidó de esa persona hasta que sanara, hasta que el cuerpo reaccionara. O sea, para que sin todo lo de hoy, para que un hueso pueda volver a soldar, pues pueden pasar 6 meses, 7 meses. Entonces hubo alguien que cuidó a ese enfermo, a ese herido, le llevó alimento, lo ayudó a levantarse, etcétera, etcétera. Ahí empezó la civilización. Y entonces vemos que no hay un libro, no hay un relato que diga, no, esta persona sufrió una herida y nosotros la ayudamos. No, pero está el testimonio de que ese hueso soldado implicó que alguien lo cuidó y lo salvó. O sea, que había una comunidad, un sentido de comunidad, de sociedad, de solidaridad. Y ahí es donde se generó la civilización.